Está con nosotros Monseñor Ortiz Mondragón, Guillermo, él es obispo de Cuautitlán, con mucha historia dentro de la pastoral social también. Hace ya varios años estuvo en 2 trienios como presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral de la Comunicación Social y también fue encargado de este tema en la comunicación digital en el CELAM, vocero oficial de la 5ª visita de Juan Pablo II en México, responsable de la dimensión de residencias de la UPM, responsable hace 2 trienios de la dimensión de movilidad humana y en este trienio es el responsable de la dimensión episcopal de fe y compromiso social. Y bueno, pues él nos va a hablar sobre la doctrina social y la política. ¿Qué tenemos los cristianos, los católicos que hablar sobre la política y cómo hacerlo, ¿no? Con esta idea de que no nos toca hablar de eso. Entonces, esta sería un poco su intervención y se está repartiendo, me parece, un material, pero le dejo la palabra, señor. Buenas tardes. Los admiro por su capacidad de trabajo, o por lo menos de estar sentados. No, es lo primero. Vamos a ir medio leyendo un escrito que les presento. Ya con algunos me he encontrado en otros momentos, quizá en el sexenio pasado con el tema de movilidad humana, con algunos. Ahora estoy más en esta línea de fe y compromiso social. Les comparto que una de las cosas que hemos venido encontrando son que muchos de los obispos, al estar estudiando en el seminario, no tuvimos la materia de pastoral social. Todavía actualmente en algunos seminarios no existe. No sé, ustedes que vienen de distintas diócesis podrán decir algo de esto. Y todavía menos el tema de la doctrina social. Quienes hemos procurado que los documentos de la Santa Sede, del Episcopado latinoamericano, los revisemos, los leamos, como que vamos entrando a este mundo de la doctrina social. Otra cosa, muchos, y creo que también todavía hay seminarios, en donde no existe la materia de patrística o estudio de los padres de la Iglesia. ¿Por qué esto? Porque pues en general la pastoral social la vamos haciendo en el camino. Más bien como tomar en cuenta eso, y qué bueno que ya estamos haciendo aquí esta semana de pastoral social. Yo aquí escribí algunas cosas, les decía. Entonces ahí dice objetivo. Y yo me enfoqué mucho, quise entender qué cosa queríamos en esta semana. Manejo de bases metodológicas para la apropiación y difusión del conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, su aplicación en la pastoral social mediante el desarrollo de prácticas específicas.
Por ejemplo, algunos no distinguen entre doctrina social de la Iglesia y pastoral social. O a veces hacemos pastoral social sin tener en cuenta la doctrina social de la Iglesia. Bien, entonces aquí se trata de bases metodológicas para la apropiación, para que asimilemos y vivamos. Y la difusión del conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, veo que se trata de hacer una propuesta más práctica que teórica. No me gusta dar mucho conferencia, me gusta más un entrenamiento con ejercicios. No uso la palabra dinámicas porque está muy corrompida, pero son ejercicios de trabajo en grupos. Bueno, ahora por otro lado considero que la lectura y relecturas que vamos haciendo del PGP ya nos dicen por dónde ir, y yo estoy seguro que ya saben de memoria el PGP, así que no lo vamos a leer aquí. Ahí voy, en estas hojas están copiados algunos puntos. Ahora les pido su comprensión si comienzo desde puntos muy básicos, porque se trata de una metodología, una base metodológica. De acuerdo a la fe que has recibido, te pregunto, ¿cómo entiendes la doctrina social de la Iglesia? Escriban su respuesta ahí. ¿Cómo la entiendes? Si quieren poner sí la entiendo, pues ya con eso basta. O no sé de qué se trata. Esto es una cuestión personal. Y luego, otra que quizá ya diremos más cosas. Según tu experiencia de vida en general, ¿qué entiendes por política? Ahorita podemos entender 1000 de cosas. Bien, y que el proyecto global de pastoral en la tercera parte dice: actuamos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Estos párrafos que están aquí son 3. No vienen en el PGP, son mi reflexión. Es una puntualización que me permito hacer siempre. En este punto destaco que el acontecimiento guadalupano está mucho más allá, trasciende a la mera devoción a la Virgen de Guadalupe. No estamos hablando de la devoción a la Virgen, porque entonces entraríamos en conflicto con la devoción de Nuestra Señora de Chiquinquirá, o con Nuestra Señora Aparecida, o con Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, para no ir tan lejos, o etcétera. No se trata de competir entre las... Es que son hermanitas, ¿verdad, Padre? Sí, son hermanitas. Es la misma, bueno. Entonces, va mucho más allá de la mera devoción. Se trata de la lectura del Evangelio, que es mensaje universal de salvación en Cristo, y que ilumina todo lo que acontece en México al momento de la presencia de María de Guadalupe. Eso es el acontecimiento guadalupano. Todo lo que acontece en México a partir de la presencia de María de Guadalupe. Ella nos traduce a nuestra lengua y cultura la palabra de Dios, pero no solo para nosotros, sino que a partir de nosotros para todo el mundo. Es un acontecimiento que tiene que resonar en todo el mundo. El hecho del mestizaje no es solo un encuentro de razas, de culturas. Es la expresión del ideal de la humanidad querida por Dios desde siempre. Ante esto, México no puede mirarse solo a sí mismo, porque está llamado a ser para el mundo un signo del querer de Dios. La Iglesia que camina en México tiene pues esa grave responsabilidad de descubrir el proyecto salvífico de Dios expresado en este acontecimiento guadalupano.
La misericordia de Dios conlleva, para quienes queremos recibirla y proclamarla, todo un sentido de reconciliación, de construcción de paz, para edificar la casita. Allí en estas líneas, es muy breve porque el tema es otro, pero un enfoque. En estas líneas yo les invito a reflexionar mucho qué queremos decir con acontecimiento guadalupano. Y luego ya de esto sí, los números que siguen sí son del PGP, el número 172, nada más con la primera frase nos quedamos. Proclamamos con certeza y hacemos nuestra la frase de San Ireneo: la gloria de Dios es el hombre vivo, la vida del hombre es contemplar a Dios, que se conecta con en el 173, nuestro Señor Jesucristo en su camino de redención ha venido para que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Con estos dos párrafos, esto que nos sirva de cuadro. Y luego, algo que ya está aquí y que es mi interés, que lleguemos como punto de llegada en este momento. Destacar en los espacios eclesiales de evangelización y catequesis una formación antropológica cristiana de manera integral y sistemática, presentando con claridad la persona de Jesucristo. Y luego en el 174, el corazón del reino de Dios es el shalom o la shalom, la paz. De eso se trata, de llegar a la paz. La necesidad, 175, inaplazable para construir una paz firme y duradera en nuestro país, reclama que la Iglesia pueda sentarse a la mesa con muchos otros invitados. ¿Pero por qué la Iglesia? Porque es la presencia de Jesucristo. Porque la Iglesia no trae una ideología, un pensamiento que brote de las emociones y sentimientos humanos. Porque la Iglesia es Jesucristo. Es el memorial de la salvación. Entonces, sí nos sentamos como iguales, como personas que buscan, pero nosotros tenemos algo muy específico que ofrecer. Ahora, en la página siguiente, en la 4, está la opción por una iglesia comprometida. Bueno, el número de página cambia, perdón, pero ahí dice opción por una iglesia comprometida y ahí están los compromisos pastorales. La pregunta es, ¿cómo realizar estos compromisos? Ahí ya están, los podemos aprender de memoria y decirles a nuestros demás agentes, a nuestros interlocutores, estos son nuestros compromisos. Sí, ¿cómo? Eso es lo que queremos en este momento tocar. Todo el pueblo de Dios en su conjunto estamos llamados, esto es importante, por el bautismo, a trabajar por la construcción de la paz. El bautismo no es un saco, no es el sacramento que ya recibí. El bautismo es el encuentro fundamental con Jesucristo, en donde experimento su muerte y resurrección en mi vida personal. Por eso, ser cristiano significa vivir el bautismo. Y todo lo que tenemos que hacer en el proceso de evangelización es llevar a que la persona viva su bautismo. ¿Quiénes son los santos? Los que vivieron en plenitud su bautismo, nada más. Sea obispo, papa, religiosa, matrimonio, joven, niño, que haya vivido su bautismo. Por eso, esta palabra es importante. Estamos llamados por el bautismo, porque tenemos a Jesucristo, porque experimentamos su muerte y resurrección no allá afuera. Murió y resucitó por mí.
murió y resucitó en mí, yo muero y resucito con Cristo. De eso por ahí va. En el número 188, en 1, 2, 3, por ahí por el cuarto renglón, el tercer párrafo, dice: queremos expresar nuestro compromiso con cercanía, confianza y diálogo mutuo para reconocerlos como protagonistas de una transformación social. Aquí ya estamos hablando de los jóvenes, ¿verdad? Con los adolescentes y jóvenes. Metí este punto porque es urgente. Sentarnos con los jóvenes, como dice aquí. Y luego ahí vienen los compromisos. En el mes de agosto, en la diócesis, tuvimos nuestro encuentro de joven católico. Y precisamente hicimos una reflexión. Y al final de esa reflexión había una pregunta. Bueno, reflexión en grupos. A partir del trabajo en grupos, logramos controlar a 700 y tantos jóvenes que participaron en este encuentro. Y no controlar, sino hacer participar. Y entonces en eso estuvo, que al final era un cuestionario. ¿Cuáles son las realidades? Y aquí están en la letra E. Realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de violencia, narcotráfico. Estas preguntas se las hicimos directas a ellos. Y luego la segunda pregunta es: ¿tú en qué quieres participar respecto a esta situación? O sea, ya estamos allí. El otro aspecto es: ya no hay grupos juveniles, estamos en otra época. Hay que hacer procesos catecumenales juveniles, que los cuestionen, que los confronten, como nosotros estamos siendo confrontados cada día. Bien, entonces esto es como ubicarnos hacia dónde y en qué contexto quiero hablar. Ahora, como les decía, perdonen si comienzo por kinder. ¿Qué es una doctrina? Doctrina del verbo latino docere, enseñar, doctor, el sujeto que enseña, doctrina, contenido de la enseñanza, lo que se enseña. Así, a la primera, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia? Pues el catecismo. No. De manera sencilla podemos decir que se trata de una serie de principios que fundamentan un pensamiento, una ideología, consignados por escrito y hechos públicos. Es la propuesta formal de un grupo u organización que buscan qué hacer en la vida, en la sociedad. Presentan su doctrina de manera un poquito estructurada o muy estructurada. Totalmente entonces distinto a una ideología. Hay ideologías que llegan a conformarse como una doctrina. Me lancé ya iba a decir me aventé, eso es igual, ¿verdad? A intentar un resumen con esta pregunta: ¿cómo surge la doctrina social de la Iglesia? En primer lugar, encontremos que en el Evangelio Jesús es reconocido como rabino. Juan 1:38, Maestro, ¿dónde vives? 11:28, en fin, hay una serie de citas de Juan primero, luego de Mateo y Marcos, en donde se está reconociendo a Jesús como rabí, como maestro, hasta ese maravilloso momento, 20:16, Juan 20:16, en donde la única mujer que es llamada por su nombre le dice: Maestro, rabí, María, en la tumba vacía, cuando Magdalena se encuentra con el maestro. Bien, equivalente a maestro o doctor, y presenta una nueva doctrina que asombra no solo a sus oyentes, sino a testigos visuales de lo que él realiza.
Su doctrina es dirigida a la mente y a la vida con específicos signos extraordinarios. Hace una curación, resucita a un muerto. ¿Qué doctrina es esta? Dicen los que son testigos de lo que está haciendo Jesús. De paso, aquí vemos que los testigos de sus acciones ven unidad entre palabra, doctrina, vida, la coherencia integral. Y Jesús no separa, más bien es una sola realidad, la doctrina y la vida. Esto es fundamental porque así tiene que ser nuestra concepción de la doctrina social de la Iglesia. No son conceptos de aprenderse de memoria. Desde el principio el Espíritu suscitó en continuidad con el Antiguo Testamento hombres que pusieron por escrito los acontecimientos relevantes, así como las formulaciones que reflejan la enseñanza recibida tanto para la vida ordinaria como para la educación y la liturgia, libros de la sabiduría, Sirach, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento surge pues en esta línea de la vida del pueblo elegido, actualizado en la comunidad que funda Jesús de Nazaret. No destruye, sino que actualiza esa alianza con la humanidad a través de un pueblo, el pueblo de la alianza. Podemos ver como ejemplo que los escritos del Corpus Paulino señalan enseñanzas más formales con cierta sistematización, por decir algo. Ahora, parrafito. De la enseñanza recibida, no está muy fuerte la voz. ¿Está bien? Gracias. De la enseñanza recibida y la reflexión sobre los textos sagrados, al enfrentar la realidad que viven, van surgiendo hombres y mujeres que formulan la doctrina de la Iglesia, lo que vamos conociendo, de modo apologético, apólogos, la presentación, esa es la expresión, el significado inicial de apología, la presentación de la doctrina, que poco a poco por las controversias también se va convirtiendo en defensa. Y quizá nosotros ya tenemos la idea corta de apología como la defensa. No, pero es en primer lugar la presentación. La doctrina social de la Iglesia surge de la enseñanza de los padres de la Iglesia. Por eso hacía referencia a que si hemos estudiado patrística o si hemos visto a los padres de la Iglesia, en fin, tenemos que recuperar esta beta. ¿Dónde? En todos lados. Es un regalo que ahora ya todos podamos orar con lo que antes era exclusivo del clero, el breviario, pero ahora es la liturgia de las horas. Y allí están los escritos en donde podemos beber directamente de los padres de la Iglesia, en el oficio de lectura y en algunos otros textos. Así que no los laudes de carrerita o adelantar las vísperas por si no llego después de comer. No, cada cosa, ¿verdad? Bueno, quiero presentar un modelo de este proceso. Yo le pedí a un sacerdote de la diócesis, el padre Daniel, que es rector del seminario, estudió patrística, y le pedí, preséntame un padre de la Iglesia que nos ayude a entender esto. ¿Qué tiene que ver la doctrina social de la Iglesia? Y entonces vamos a ver un poquito la vida de San Juan Crisóstomo. Nace en Antioquía hacia el 349, hijo de un administrador del gobierno de Siria que vive en Antioquía. Su madre Antusa queda viuda desde muy joven. Fíjense con quién va a estudiar: Basilio y Gregorio. Son compañeros, ellos tres. Estudia retórica con Diofanto. ¿No lo conocen? No, ¿verdad? Yo tampoco. Perdón, es que estaban muy serios. Entonces, lo primero que quiere Juan Crisóstomo es ser monje, pero su mamá le dice no. Interfiere su mamá. Bueno, entra al catecumenado con Diodoro. En el 368, estamos hablando del siglo IV.
cuando el catecúmeno empieza a surgir, a florecer fuertemente. En el 368 sigue la catequesis bautismal y el obispo Melesio lo bautiza en la Pascua del 369. A los 20 años recibe el bautismo, pero con un catecumenado de 3 años. Lo ordena diácono en 381 y Flavino lo ordena presbítero en el 386 y lo encarga de la predicación. Y ahí se suelta San Juan Crisóstomo en la predicación. Y ejerce 12 años este ministerio en Antioquía. Luego lo invitan a Constantinopla a comer tacos, a una reunión. Él no sabía para qué. Y a la mera hora le dicen, es que vas a ser obispo. Y en el 398, Teófilo lo ordena obispo, pero luego se arrepiente. Porque se arrepiente. Conoce la firmeza de carácter y la capacidad y libertad en la predicación de Juan Crisóstomo. Bueno, en aquel tiempo solamente era Juan. Crisóstomo ya vino después. ¿Qué hace como obispo? Comenzó por cuidar la ortodoxia del Concilio de Nicea en su diócesis, reformar la vida laxa de su clero, centró la administración de los bienes en la caridad a los pobres, cuidado de los enfermos, de hecho funda varios hospitales en su diócesis, la lepra y todas estas enfermedades, y se preocupa por los bárbaros, los extranjeros, los que no conocían nada. Es una población densa, más de 500,000, hablan en general griego, pero también siríaco. Ahora, esta sociedad en su diócesis está conformada por varios sectores con grandes niveles de clases. Fíjense, los pobres ciegan a sus hijos para conseguir mejor limosna. Lo hemos visto en Marte, que los papás le hacen algo al bebé o lo andan trayendo como instrumento de limosna. Bueno, es una ciudad corrupta marcada por el paganismo con presencia judeocristiana venida de Chipre y Cirenaica. La liturgia es como un espectáculo. Todo esto corrige Juan Crisóstomo y en 390, o sea, de 300... Aquí las fechas están mal. Es más adelante. Considera ya nuevamente cristiana a Antioquía. ¿Se acuerdan que ahí fueron llamados por primera vez cristianos los discípulos de Jesús? Todo esto reforma las costumbres y vuelven a ser llamados cristianos en ese lugar. Ahora, aquí viene un punto clave. Un panegírico que hace para hablar de Pablo. En pocas palabras, él dice, Pablo no era malo, no era pecador. Lo que pasa es que tenía otra idea de Dios. Y era coherente con esa idea de Dios. Y coherente con los principios que Dios le pedía. La ley. Era fariseo. Y era un fariseo coherente. ¿En qué consistió la conversión de Pablo? En el enfoque para ponerse delante de Dios. Porque Pablo, pues sí, seguro correteaba a gente inocente y la metía a la cárcel, cometía barbaridades, eso él lo reconoce. Pero lo que en el fondo tenía Pablo era este detalle de una visión de Dios equivocada. De ahí deduce la importancia del conocimiento de la comunidad para predicar el Evangelio adecuadamente y expresarlo con acciones concretas. Todo esto denuncia la avaricia en que vivían la corte y los clérigos. Se pusieron en contra suya, encabezados por Teófilo el egipcio, sufre 2 exilios, uno en el 403, regresa, otro en el 404, ya no regresa.
destaca su iniciación catecumenal, recomenzando desde Cristo. El fruto de esta etapa se proyecta en el servicio a la comunidad concreta de acuerdo a sus necesidades, de reconocer a Jesucristo, de atender las situaciones de pobreza de fe y de vida digna de hijos de Dios. Este párrafo como que intenté hacer el resumen de la vida y pastoral de Juan Crisóstomo. Al final tienen unas hojitas en cuadros. En esa semana de las que le hablo, le pedí a otro padre Javier Quintana, que me ayudara, que presentara este tema. Entonces, esto, vamos a hacer un salto, ¿verdad? Esta es una imagen, un modelo de los santos padres. ¿Por dónde van? Porque hay que conocerlos. Porque hay que encontrar ahí las bases de la doctrina social de la Iglesia. El otro, estos cuadros son las encíclicas, que seguramente ustedes también ya las conocen, las han visto, o en fin. No vamos a leer todo este cuadro. Nada más vamos a ver, por ejemplo, León XIII, el 29 de junio del 1881, hace la encíclica sobre la autoridad política Diuturnum Illud. En estos momentos largos, prolongados, él está hablando de la persecución, del asedio contra la Iglesia, y entonces allí su argumentación es que la autoridad viene de Dios. Immortale Dei de León XIII. La segunda parte, diríamos, de Diuturnum Illud, desarrollando las consecuencias implícitas en el principio del origen divino de la autoridad en la sociedad política, lo que supone una refutación de la concepción liberal dominante. Ubiquémonos, hagamos hermenéutica, en qué años estamos, en fin. Libertas Prestantissimum de León XIII. Aquí consta de dos partes. La primera es una exposición de la doctrina católica sobre la libertad, ¿verdad? Y la segunda es una crítica a la doctrina liberal. Ya es una ideología sobre la libertad. En fin, ahí leen más. Rerum Novarum León XIII trató de formular las eternas enseñanzas de justicia y caridad del Evangelio y los principios de la ley natural formulados por la filosofía tradicional y las proyectó en la nueva situación social. Son hermenéutica. Las encíclicas van siendo hermenéutica del Evangelio, del encuentro con Jesucristo. Pacem Dei Munus, Benedicto XV. La función pacificadora que la caridad cristiana realiza en el campo social y político, la caridad aparece en una triple proyección: amor de benevolencia, perdón de las injurias y obras de beneficencia. ¡Qué bonito! Ahí está una clave para el trabajo. Bueno, 40º anno, Pío XI. La encíclica abordó los grandes problemas sociales del momento: el justo salario, la redención del proletariado y el acceso a la propiedad, y sobre todo la restauración del orden social. Divini Redemptoris, Pío XI. El objetivo de la encíclica no era hacer un estudio, sino profundizar la ideología marxista para conocerla y valorarla. Bien, yo les sugiero que lean estos, pero que la lean en este sentido de proceso. Cómo los padres de la Iglesia, los papas también, van caminando en la fe y confrontando la realidad que viven ante la fe, no al revés. ¿Qué dice la realidad de mi fe? No, sino de esta realidad, ¿qué cosa puedo decir desde la fe? Y pues creo que son tres paginitas de eso.
Y pues desde luego están también el Papa Francisco, recordando muchos de estos temas, ha puesto la atención en el cuidado de la casa común, en la acogida a los pobres, no solo migrantes, sino para iniciar una nueva cultura del encuentro, acogiendo, protegiendo, capacitando e incorporando a los más pobres en la vida social. Es todo un programa lo que nos está presentando el Papa Francisco. ¿Vamos? Más o menos. Bueno, pues no sé a dónde, pero ahí vamos. ¿Qué es la...? Bueno, entonces aquí le estoy dejando la tarea de releer las encíclicas sociales, pero como un proceso, y así tener una metodología de análisis, lo que es un verdadero discernimiento. ¿Qué es la política? Como sabemos, política viene de polis, ciudad. Y no es que se refiera tanto a la ciudad, sino al orden, la organización de la ciudad. No voy a hablar de Platón ni de ningún filósofo, más bien les invito a que caminemos en esta reflexión. Por eso es que política tiene más el sentido de organización de los ciudadanos en la ciudad. La organización es una tendencia propia de la persona humana en lo individual, lo grupal, lo comunitario y en lo social. Díganme si no. ¿Cuánto trabajo nos cuesta organizarnos a nosotros mismos? A veces tener que enfrentar ya rutinas. O luego las rutinas nos ayudan a que ya estamos organizados y, por ejemplo, ya me levanto, ya sé con qué pie piso primero el piso, bajando de la cama, el aseo, la preparación, desayuno, al trabajo, el quehacer, etcétera. Son rutinas. Pero hablamos de planear, de organizar cuando tenemos un punto de referencia hacia dónde llegar, qué queremos. Y a eso se refiere esto que estoy diciendo. Una cosa es lo individual, otra cosa es lo grupal, o el equipo, lo comunitario, y luego ya toda la dimensión social. Son 4 dimensiones. La persona, al darse cuenta de sus actividades a realizar, que se propone realizar, busca organizarse. Esto implica la libertad. La decisión personal que puede ser de lo más simple a lo más complejo, como decía ahorita. Y pide un discernimiento en donde entra la realidad compleja de cada uno y el ambiente. Cada uno de nosotros es una complejidad. Y luego el ambiente, a donde vamos, es otra complejidad. Y todo esto enfocado, yo ambiente conmigo, enfocado hacia lo que me propongo. ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi objetivo? En el proceso de discernimiento nos abrimos a una mediación, que en la fe es la palabra de Dios y otros elementos. Por ejemplo, puede ser un documento pastoral, una encíclica, un texto de este tipo. Entonces ya son lecciones divinas, lecciones pastorales, etc. Pero es meditación, o un texto litúrgico, es la meditación. Después viene un tercer paso. Ya hicimos la reflexión, la meditación, un tercer paso que consiste en la identificación con Dios, o con el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, y que nos lleva a comprender y vivir, aterrizamos, lo que hemos discernido hasta el punto de llevarlo a la vida. O sea, tenemos que aprender a hacer discernimiento para entender la doctrina social de la Iglesia que entra en relación con cualquier otra realidad, como en este caso la política. Estos mismos elementos de libertad, discernimiento, opción y decisión individual
pasan al ámbito del equipo, grupo, comunidad, sociedad toda. En estos ámbitos surge la interacción de roles, de servicios, surge la autoridad junto con la necesidad de comunión, organización, dirección o sentido de la vida. Aquí se incrustan debilidades de dependencia y deseo de poder, el conflicto entre autonomía y control, el conflicto entre seguridad y presión. Es que estoy muy presionado y no sé qué hacer. No estoy seguro a quién hacerle caso, porque me presionan distintas situaciones. Esto está en la política. Y no solo en mi vida interior, sino en la interacción del grupo. Hay una política en el grupo, porque hay una organización, o en la comunidad, en la sociedad toda. La política es, por tanto, participar en la construcción de la comunidad que vive en la ciudad y que busca su vivir con dignidad y que busca, le sobra el vivir con dignidad su desarrollo integral como individuos, como familia, como regiones sociopolíticas, como nación. ¿Cómo es nuestra realidad política en México? Bueno, ahí acabé. ¿Ya ahí nos vemos? ¡Qué barbaridad! Me encontré. Después de su visita a México en 1938, André Breton dirá: no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo. México es el país más surrealista del mundo. El surrealismo es el absurdo. Refiriéndose al caos y desorden cotidiano en las calles, hoy si hubiera estado un 16 de septiembre, quién sabe, en la vida ordinaria de México, que también se refleja en la vida pública, la política. Buscamos los orígenes de nuestro modo de vivir, de nuestra cultura, sobre todo a partir del encuentro de los europeos con los pueblos del centro de nuestra actual nación. No estoy hablando de España ni de México, sino de muchos pueblos. Ni México ni Europa eran los países unificados sociopolíticamente como actualmente. No existía España, como lo podemos ver ahora todavía con núcleos muy fuertes regionalistas. Nuestra patria estaba habitada por distintos grupos humanos, tribus, con un buen grado de autonomía cada uno, aunque sometidos al imperio azteca, pero económicamente más que nada. Actualmente el Estado reconoce todavía la autonomía de gobierno local a algunos pueblos originarios, y en la pastoral de pueblos originarios estamos haciendo esa reflexión. Bueno, no estoy yo directamente allí, pero en el equipo de pastoral social estamos viendo eso, ¿verdad? Tiene que ser otra realidad. Los pueblos originarios son otros rasgos culturales muy específicos. Entonces, pues, ¿qué naciones? La tensión democracia-dictadura es constante en nuestra vida política. Sea dictadura de un individuo o de un grupo. Sea una democracia con sus altas y bajas en las distintas regiones del país. La tendencia a una vida política de un solo día, el de las elecciones, es fruto tanto del estilo que han marcado los partidos y grupos políticos como de una cultura de vida disociada. Fe sin compromiso social. Vida individual sin relación social, familia dentro de ella misma, desarticulada en sectores de la sociedad con poca referencia a la problemática aún propia, no solo de la región. Podemos decir que si en la fe hay providencialismo, en la vida política no está ausente. Nuestro providencialismo está referido a Dios, el poder superior, algunos dicen. Otro, referido al gobierno, providencialismo político, es decir, a ver qué nos da el nuevo presidente y no a ver qué hago yo. A las 3:40, digo, faltan 10 minutos. Ya merito.
Parece que aumenta la intención de participación por la conciencia de los ciudadanos que van madurando, una de cuyas manifestaciones es la presencia de organizaciones civiles que hacen propuestas tanto a la autoridad como a la sociedad, toda procurando el bien común. Sin embargo, la brecha entre ciudadanía y servidores públicos sigue acusando gran distancia. Una cosa es lo que piensa en su Cámara de Diputados o de Senadores el sujeto elegido, y otra cosa es lo que quisieran los que votaron por él. Y además ni los conoce. O sea, hay una disociación, una separación siempre. Y esta falta de actuación responsable por parte de los partidos. Yo así veo, así en líneas muy concretas. Bueno, cada uno en su región, en su experiencia personal dirá, para mí la política es esto aquí y ahora. Como la veo, no como yo quisiera. Hay que ser objetivos. Entonces, ¿cuál es la relación entre la doctrina social y la política? Intentamos este diálogo entre fe y compromiso social, en particular en el ámbito de la doctrina social y la política. La fe abarca en su proyección toda la vida social. El punto de partida no puede ser otro, y lo señalábamos, que la persona humana para mirar esta relación entre la doctrina social y la política. La misión de la Iglesia está en cada persona, en que cada persona alcance la vida del reino y acoja el reinado de Dios. El modo de llevar una serie de principios, una doctrina a la vida, es a través de los valores. Los valores son esa realidad asimilables para toda persona, por la razón, la afectividad, la libertad, su sentido de convivencia, etc. Entonces vive los valores. Entonces hay que hacer de la doctrina algo que se pueda vivir. El modo de llevar una serie de principios, con frecuencia hablamos de los valores del reino. A ver, ¿cuáles son? Y empezamos que justicia, paz. Bueno, pero eso también lo dicen las ideologías. En estos valores que tanto repetimos de memoria, ¿qué cosa es lo específico? Yo hago esta propuesta. ¿Qué añade el Evangelio en la perspectiva de los valores? Sin duda que son los que Jesús cumple a la perfección y nos invita a realizar. Son valores que vienen, no que nacen de acá, vienen. La trascendencia. Los encontramos en su programa de vida que Mateo presenta como Sermón de la Montaña. Las bienaventuranzas son la introducción que fundamentan todo el seguimiento de Cristo en una decisión de fe definitiva, definitoria de la existencia personal y comunitaria. Los versículos siguientes son la rectificación de la que había sido deformada por el pueblo elegido, buscando cuidarse de sí mismos. Y entonces aquí los valores del reino tienen la perspectiva de la interiorización, de la decisión secreta y que se manifiesta en conductas específicas, no siempre aceptadas en la familia y en la sociedad. ¿Por qué constantemente está diciendo Jesús, renuncia a tu familia, deja tu familia, ponme a mí antes de tu familia? Porque por ahí nos vienen muchas cosas buenas, pero también cosas que hay que dejar. Y el único Padre es Dios, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahí culmina con la fe religiosa. Entonces, en concreto, podemos hacer un ensayo de explicitar algunos rasgos de valores como propios del Evangelio del Reino. Dar a mi existencia una orientación fundamental hacia el cumplimiento del mandato del amor. Esto es el valor de la trascendencia y de la fe. Ese es el primer valor, la trascendencia. Porque no es nuestro el reino, viene de Dios. No lo inventamos, no brota de mi gusto o disgusto. Dar a mi existencia el sentido de la justicia en el contexto de la misericordia, incluyendo el amor a los enemigos, a los pobres, a quienes no pueden corresponderme en lo que hago por ellos o les doy de mí, de mis bienes. Esto es el valor de la gratuidad. ¿En qué ambiente social hablan de la gratuidad? En este contexto. Tener como valor el amor gratuito nos lleva al valor de la libertad interior. Que yo no tenga miedo ni vergüenza, que sepa arriesgarme. Construir un camino permanente hacia la paz a través de la solidaridad, el diálogo, la reconciliación y el perdón. Esto es el valor de la construcción de la paz.
Y pues en este diálogo, pues ya algunas propuestas que van más en la línea operativa. Primero, decía, tomar conciencia de la realidad, el verdaderamente hacer un proceso de auténtica reiniciación cristiana, que yo me deje confrontar, aún en mi religiosidad inicial, por Cristo, muerto y resucitado, por estos valores. Que yo vea si soy capaz de renunciar a mi familia así como Cristo me lo pide. Que si soy capaz de amar a mis enemigos como Cristo me lo pide. A un lado, las frases hechas, aunque sean frases teológicas. Vamos a ver que vivimos de ellas. El Señor me eligió. Pero a ver, ¿cómo te das cuenta de que te eligió? Dilo, piénsalo, vívelo. Bien. Otro punto, así rapidito, un tema común de diálogo entre doctrina social y política, lo encuadramos en la relación fe y derechos humanos. Es un punto de partida, es una ventana de diálogo. Otro es la atención a las víctimas. Aquí adelante lo verán, una propuesta es que cada parroquia sea un centro de escucha, que cada colegio católico sea un centro de escucha, que cada hospital atendido por religiosas, religiosos, sea un centro de escucha. Si nos ponemos a mirar dónde hay víctimas y cuántas hay, y ese es el camino de inicio. Ahora, diálogo con las autoridades. Llevo 19 años como obispo y 43, bueno, dentro de eso, junto con esos 19. Sacerdote intentando el diálogo con las autoridades. Es muy difícil, pero hay que hacerlo, y hay que buscarlo, y hay que lucharle. Y no nos quedemos en que sí, luego nos vemos muy a la mexicana, luego te llamo. No. ¿Qué vamos a hacer juntos? Acciones específicas que saquemos de un diálogo con los presidentes municipales, gente del municipio, con seguridad, etcétera, etcétera. Diálogos directos para comenzar algo. Y luego, pues la catequesis infantil, los padres de familia, porque desde ahí hay que empezarles a hablar del cuidado de los hijos, para que no sean víctimas, y de la sensibilización a los papás, a los padrinos, del compromiso político-social, porque la doctrina católica implica el compromiso social, no la doctrina social solamente, sino la doctrina de por sí, católica, implica el compromiso social. ¿Por qué? Porque se cumple en el amor. Amén. ¿Que le hagan dos preguntas? ¿Dos preguntas? Dos preguntas. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta, un comentario sintético, por favor? ¿Preguntas? A ver si se tomara en este vasito. Ahí. Señor, en un principio nos preguntaba qué entendíamos por doctrina social de la Iglesia. Me atrevo a nombrar a un escritor sobre la doctrina social de la Iglesia, a Juan Soeto, el cual dice: la presencia de los católicos. Los católicos debemos participar en la iluminación y transformación de estas realidades con el rico patrimonio que posee, sobre la actividad política como servicio, sobre el bien común, la democracia,
la participación y los derechos humanos sobre la relación de la persona y la sociedad. La misión del Estado, la finalidad de la actividad económica, la prioridad política, sociales, en beneficio de los más pobres, sobre el papel de los medios de comunicación, la dimensión ética de la política, las exigencias de la democracia, sobre la concepción integral de la educación, el respeto a la vida y a la institución del matrimonio y a la familia. Como decía usted en este momento, todo esto está en el catecismo, pero desgraciadamente cuando nos enseñaron el catecismo nos enseñaron a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y todo como letanía, pero desgraciadamente no nos enseñaron todo esto. Entonces ahorita el catecumenado que usted nos recomienda sería efectivo, pero también sería efectivo que lo viviéramos después de un querigma. Claro. Entonces, ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, el inicio del catecumenado es el querigma, el anuncio de Jesucristo, ¿verdad? Y después de este proceso, lo que en la diócesis estoy recomendando es que los padres de familia tengan en casa el catecismo de la Iglesia Católica, porque ellos ya están llevando también el proceso con sus hijos, los padrinos con los ahijados. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía que se meten a la casa de la familia y que les hacen preguntas, que tengan el catecismo, aunque ya hayan tenido la reiniciación cristiana. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana está siendo catequizada por los medios de comunicación sobre lo que según dice la Iglesia. Y no escuchamos a la Iglesia que está en el catecismo. Una persona breve, por favor. Breve. Monseñor, voy a ser breve, voy a tratar. Gracias. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos son un regalo del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero, son los hijos de la juventud. Feliz el hombre que llena con ellos su alcoba. No será humillado al discutir con sus enemigos en la puerta de la ciudad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Monseñor, en psicología nosotros tenemos este principio que dice así: ¿cuáles son tus valores? Esas son tus motivaciones que te llevan a la acción. Sí. Sí, a los pequeñitos, así bien rápido. Sí, desde pequeños, como decía el hermano, en el catecismo únicamente nos dan principios teóricos sin confrontarnos con la fe, y a los padres de familia tratamos de reconciliarlos con la fe, dándoles a ellos la libertad de elegir si van a formación también, porque los padres son los que tienen que incluir. En educación, cuando nos reuníamos en consejos técnicos, evaluábamos a los chicos reprobados, que habían reprobado, y siempre decíamos, son los padres, es culpa de los padres no los atienden. Yo les decía a mis compañeros maestros, nosotros también somos padres, y los dejamos abandonados a nuestros hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a los padres, los futuros padres, que son los niños, no se les educa en la fe, ya hablando de la fe, entonces, ¿qué es lo que van a dar? Nadie da lo que no tiene. Con todo respeto, yo he visto que un niño está muy motivado, recibe sus sacramentos de iniciación cristiana, bueno, después del bautismo, que todavía no están conscientes, en la comunión y la confirmación, y están bien entusiastas y quieren dar catecismo, que vaya el niño a dar catecismo, y ponen a un niño a dar catecismo. No se menosprecia, qué bueno que lo hacen,
pero necesitan una formación integral. Sí. Desde el catecismo de la Iglesia Católica, todo enfocado a los valores evangélicos. Gracias. Amén. Gracias, amén. Ahí Bueno, lean lo que quedó en el documento. le pedimos a Margarita de la Diócesis de Zamora que nombre a los participantes. Gracias, buenas tardes. Monseñor Guillermo Ortiz, un honor entregarle este reconocimiento por habernos compartido este ameno recorrido, ¿verdad?, de los principios de la doctrina cristiana, social cristiana, sobre todo aplicado a la política. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Un pequeño detalle además. Gracias.